Muy buenos días, amados hermanos y amigos visitantes que están con nosotros en esta mañana. Damos gracias al Señor porque Él siempre está invitando a las personas, a los hombres, a venir a Él. La Biblia dice en San Juan capítulo 6, ahí vamos a abrirla, en el capítulo 6 de Juan y en el versículo 53 vamos a leer hasta verso 60. San Juan 6, 53 hasta verso 60. Dice, Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En el versículo 60 dice, al oír estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. En el versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor bendiga estos versos en su santa palabra esta mañana. Oremos, Señor, gracias por este momento y por tu palabra. Gracias por esta bendición de hoy, de habernos congregado y hecho memoria de tu muerte a través de los símbolos. Te damos gracias porque ahora exponemos tu palabra para bendición de algún alma necesitada. Te lo pedimos y te damos gracias por Cristo. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, el Nuevo Testamento, como ustedes saben, está conformado por los 4 evangelios, ¿verdad? Que ustedes conocen, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de estos evangelios presenta podemos llamar, una biografía del Señor Jesucristo. Y vemos que los 3 primeros, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas, fueron escritos, ¿verdad? Para una audiencia, para un público diferente, más o menos, aunque esto es diferente, mantienen un orden cronológico los evangelios. Y a estos 3 primeros, a Mateo, a Marcos y a Lucas, le llamamos evangelios sinópticos porque tienen una afinidad, van como en paralelo en la cronología que presentan del Señor Jesucristo. Ahora, el contenido de estos 3 evangelios también nosotros
si lo dispusiéramos como así, como compaginando, ¿no? Veríamos también que hay hay una afinidad. Por eso se conocen como los evangelios sinópticos. Estos tres evangelios tienen así esta línea, van presentando nuestra horizontalidad acerca de la persona del Señor. Mientras que Juan, que es el cuarto evangelio, nosotros hallamos que no permite una comparación tal como los tres primeros, salvo unos cuantos pasajes. Ahora usted dice, entonces, ¿y ese evangelio? Entonces, no, ese es el evangelio también, solo que Dios en su soberanía y en su divina gracia hizo que el Espíritu Santo usara a aquellos hombres para hacer esta presentación de la persona de su Hijo Jesucristo. Ahora, que hay una diferenciación, ¿verdad? Nosotros la podemos ver desde la presentación que cada uno de los evangelistas está haciendo de la persona de Cristo. Por ejemplo, Mateo nos presenta al Señor como Rey, Marcos nos presenta al Señor como siervo, Lucas nos presenta al Señor como Hijo del Hombre y Juan nos presenta al Señor como el Hijo de Dios. Es la maravillosa gracia de Dios que nos habla en cada uno de estos evangelios para conocer esta verdad de Dios el Padre. Ahora, cuando leemos el evangelio de Juan, nosotros leemos con emoción también por todo lo que de él aprendemos acerca del ministerio del Señor Jesús. Y el autor de este evangelio nos va llevando a conocer de la persona del Hijo de Dios y nos dice muchas verdades acerca de el Señor Jesucristo. Dice que es el Verbo que se hizo carne, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está lleno de gracia y de verdad, dice San Juan capítulo 1 y verso 1 y el verso 14 y el verso 19 nos dice estas verdades. Por ejemplo, en el verso 14 de Juan 1, él dice lo siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire cómo Juan hace esta presentación de Jesucristo y le llama Dios. Así que cuando el Señor más adelante a través de la historia y leyendo los evangelios, nosotros vemos que él va llamando hombres, llamó a 12. Y cuando él llamó a Pedro en Mateo capítulo 4 y versículos 18 y 20, es interesante ver este llamamiento. Y este llamamiento del que hace aquí alusión a la Biblia en Mateo 4, 18, 20, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando ellos entonces dejaron al instante en las redes, le siguieron. Quiero tomar este verso para continuar adelante en el tema que esta mañana quiero presentarle. Y el tema que en esta mañana le presento a ustedes es la pregunta que hizo Pedro en San Juan capítulo 6, donde leímos, y el versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. En el 68, fue que Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, fíjense, la comparación que quiero hacer es el llamado de Pedro en Mateo 4. Pedro fue llamado con su hermano. Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Ese fue el llamado y Pedro, dejando las redes, siguió al Señor. Ahora, muchos años más adelante, un tiempo más lejos, Pedro entonces le preguntó al Señor, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Ustedes dirán, hermanos y amigos, bueno, ya Pedro conocía un poco de la persona del Señor, por eso él pudo decir esto. Así que el Señor llamó a Pedro, Pedro dejó sus redes, era un pecador y siguió al Señor. Dejar una cosa implica separarse, irse de su lado. Lo dejó, se fue, pero siguiendo al Señor. Y aquel día Pedro, cuando él hizo esto, no conocía el ministerio del Señor. Y él y su hermano Andrés, dice la Biblia, dejaron las redes y le siguieron. Y él dijo, lo hemos dejado todo para seguirte. Nosotros dejamos las redes, dejamos nuestra compañía, si era una compañía que tenían de pescadores, la dejamos para seguirte a ti. Pedro, en Mateo 4, 21 al 23, Pedro dijo los hijos de Zebedeo, ellos oyeron el mensaje aquel día también de la predicación del Señor Jesús. Y luego Pedro recorrió toda Galilea con el Señor, enseñando y predicando el Evangelio del Reino. Y allí estaba viendo que las enfermedades de las personas eran sanadas. Y allí estaban viendo ellos que las personas se les quitaban su dolencia en el pueblo. Y la fama del Señor se fue difundiendo. Y Pedro era de los que estaba allí. De modo que Pedro estaba mirando la obra sanadora de Cristo en el versículo 24. Y en el versículo 25 dice que mucha gente seguía al Señor. Era un fenómeno tremendo de la época lo que estaba ocurriendo. Y la gente se iba detrás de él, detrás de su mensaje. Así que la gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de todo el otro lado del Jordán, seguían al Señor, iban tras él. Y Pedro también iba con el Señor. Así que estas cosas impactaron a Pedro. Lo impactaron a tal modo que cuando él estaba allí, cuando el Señor dijo el mensaje de Mateo capítulo 5 de la bienaventuranza, ¿verdad? Cuando oyó el mensaje, bienaventurado, así los que me siguen, ¿verdad? Bienaventurados los que son pobres, bienaventurados los que son hacedores de la palabra, de los mensajes que yo le estoy hablando. Así que en aquel capítulo 5 de Mateo, Pedro, viendo aquí estas verdades, ¿verdad? Bienaventurados también los que lloran, bienaventurados los que son mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. Todas estas cosas Pedro las escuchó, todas estas, y habían impactado su vida, habían impactado su corazón, habían impactado su fe, y él crecía, él aumentaba su confianza en Cristo. Ahora, Pedro también estaba allí cuando en el capítulo 5 el Señor le dice a ellos, ustedes son la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra.
todas estas verdades iban quedando impregnadas no solamente en la intelectualidad de Pedro y de los demás, sino también en su corazón. Ese es el evangelio de Dios, el evangelio que cambia, el evangelio que transforma las vidas de la persona. Ya este hombre no se sentía un pescador, sino un hombre entendido en las verdades del evangelio. Así que durante todo ese tiempo que transcurrió, Pedro y los demás con él, con el maestro, en su vida, ¿verdad? Que fueron siendo impactados por las enseñanzas del Señor, de los milagros realizados. Así él aprendió, él fue asimilando, de modo que cuando este Pedro tiene tantas horas caminando al lado del Señor, él fue impactado igual que los demás. De modo que el hombre de hoy, cuando nosotros caminamos al lado de Cristo, cuando vamos oyendo su palabra, cuando la aprendemos, cuando la guardamos en nuestro corazón, también nosotros, como Pedro, vamos creciendo, vamos siendo personas que tienen un concepto diferente de Dios. Así que Pedro aprendió tantas verdades acerca del Señor por estar a su lado. Amados hermanos y nuestros amigos que nos escuchan, ¿tú quieres saber de Dios? Pues tienes que caminar junto a Dios. ¿Tú quieres aprender de Dios? Camina junto a Dios. No hable de Dios sin saber. No discuta de Dios sin saber. Tienes que acercarte a Dios, hacerte amigo de Dios, a hacerte una persona que se apega a ese Dios soberano, y así puede aprender como Pedro aprendió del Señor, y luego Pedro supo identificar quién era Jesucristo. Así que en Juan, en el capítulo 5 de Juan, él vio al Señor sanando aquí al hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo. Dice San Juan 5, versículo 5, y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora, fíjense lo que dice. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió, el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque. Así que cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Pedro vio ese milagro. Pedro vio esa obra de un hombre transformado. Ya no es cojo, ahora es un hombre que puede caminar, tiene movilidad. Pero Pedro había visto esto. ¿Cuántas cosas tú, amigo, has visto que ha hecho Dios en la vida de otras personas? Tú dices: bueno, yo nunca he visto que Pedro ha parado un cojo, pero tú no tienes que ver al hombre cojo de las piernas, ve al hombre quebrantado del corazón, ve a la mujer cuyo corazón está cansado, abatido, y cuando encuentra a Cristo en su vida es cambiada. Mira al joven que está metido de lleno en los vicios, en las drogas, en todo lo que es corrupción. Y cuando encuentra a Cristo, este hombre cuyo corazón era paralítico, esta joven, al tener a Cristo ahora es una persona libre, con movilidad. Y ese es un hombre transformado, y esos son los milagros de Dios hoy día. No vamos a ver a Cristo sanando cojos y sanando a personas ciegas, sino personas enfermas del corazón, siendo nueva criatura. Y eso es lo que Pedro vio en aquel tiempo cuando estuvo al lado del Señor.
el Señor le preguntó al hombre, ¿quieres ser sano? ¿Cuál fue la respuesta que el hombre dio al Señor? Mira, yo no tengo quien me meta allí en el agua cuando sea agitada. Yo no tengo quien me ayude. Ahora nosotros vemos que el Señor le dio respuesta. Levántate, toma tu lecho, o sea, tu cama, y anda. Y el hombre creyó. El hombre no dijo, ¿tú crees que yo podré hacer eso? ¿Será verdad que lo que tú me dices va a hacer? No, el hombre creyó. El Señor dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y Pedro vio eso. Ahora, yo te pregunto a ti hoy, ¿tú has venido ante Cristo con alguna necesidad? ¿Le has confiado al Señor tu situación? ¿Le has dicho lo que tú eres, lo que tienes, lo que te ocurre a ti? Bueno, si lo ha hecho, ha encontrado respuesta. Pero un dato muy importante de esta historia de este enfermo es que él no sabía quién le había sanado. Cuando le preguntaron a este hombre, ¿verdad?, quién lo sanó, él no sabía quién lo había sanado. Y él tenía esta confusión, no sé quién me sanó. Entonces le preguntaron a él, que te dijo, ¿quién fue que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Tú muchas veces no sabes, como este hombre, quién es Jesús. Y al no saber quién es Jesús, tú vives una vida alejada del que salva, del que perdona, del que libra del infierno y de la muerte eterna. Pero si tú llegas a conocer a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tú entonces tendrás el perdón de tu pecado. Pregunta, ¿conoce, amigo, quién es Jesús? ¿Sabe quién es Él? Bueno, te decimos en esta mañana que Jesucristo es Dios, que Jesucristo salva y perdona al pecador. Así que en el capítulo 6 que leímos, nosotros vemos que de Juan, que ¿quién es Jesús? Lo vemos en el capítulo 6. En el 5 el hombre no sabía quién era Jesús. Pero en el 6 nosotros vemos que el Señor alimentó a la gente, versículo 10 al 11, y alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos. Algo que impactó aquel día a las personas en aquel momento, y las palabras que están registradas en el versículo 14 del capítulo 6. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y Jesús había multiplicado, y ellos creyeron por eso. Amigo, Cristo ha hecho cada día transformaciones, ha aumentado la vida de hombres y mujeres, de vida vieja ha cambiado a vida nueva. Eso es vida transformada. Vidas cuyo estado era arrastrado, ahora Él lo levanta, Él lo hace una nueva criatura. Y Él es el profeta que vino al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Salvador y Él quiere salvarte a ti. De modo que nosotros vemos en el capítulo 6 que la gente estaba buscando al Señor Jesús. En el capítulo 6, verso 24 hasta el 59,
nos habla. Es extenso este pasaje, no lo vamos a leer, pero dice que allí el Señor habló a la gente y el Señor le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos cosas que el cuerpo humano siempre necesita satisfacer: el hambre y la sed. Y Cristo le dijo a ellos: yo soy el pan, yo soy el agua, yo puedo satisfacer esas dos situaciones de la vida de cualquier hombre. Ellos pensaron: el pan, qué bueno, y el agua para comer. Dios no solamente nos da el agua, nos da la harina y el pan, nos da la satisfacción del alma cuando nos da ese pan espiritual que sentimos paz, cuando bebemos de la agua a través de la limpieza de sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, nos sentimos nueva criatura, una persona. Y Él dice: no tendrá sed jamás. ¿Qué significa jamás? Es como nuestra lección de escuela dominical. Eres salvo. Tú no necesitas salvarte todos los días en Cristo. Eres salvo por la muerte. ¿Cuántas veces muere Cristo al año? Algunos lo matan todos los años, en abril y marzo, pero Cristo murió una vez y por siempre. Y Él que murió por siempre te salvó y te salva por siempre. Así que Juan nos dice esta verdad. Pero la palabra del Señor era dura, como dijeron los discípulos allá en el capítulo 67, y ellos dijeron: que Él dice que come su carne, que bebe su sangre. Esa es una palabra, eso es un antropófago, se vuelve uno. No, Él está hablando de algo que ellos no entendían quién era Él y lo que Él puede hacer. Hoy los hombres y mujeres tampoco han entendido. Siguen buscando en otros lugares donde hay salvación, yendo a las reuniones de 21 de enero, 24 de septiembre, 16 de agosto, buscando, van a diferentes lugares. Qué pena, porque no saben que Cristo es el que da vida eterna. Ahora, quiero decirle que las palabras del Señor Jesús causaron, ¿verdad?, cierta ofensa aquel día, y ellos dijeron: estas palabras son duras, ¿quién la puede oírla? El versículo 61, Jesucristo les dijo: ¿y esto le ofende a ustedes? Pero ustedes son sensibles. ¿Y esto le ofende? Ahora, ¿qué pasa? Que aquellos discípulos que estaban con el Señor estaban oyendo todo lo que el Hijo de Dios estaba diciendo. Ahora, este capítulo concluye con una pregunta del Señor a los 12 discípulos. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir? Hermanos, por dura que parezcan las palabras del Señor, no nos alejemos del Señor. Siempre estemos cerca de Él, porque Él está cerca de nosotros. Y entonces el versículo 67 del capítulo 5, 6, el Señor le dice a ellos cómo Él le podía dar pan, cómo le podía dar a la multitud, ¿verdad?, todo lo que Él hizo allí. Yo le di pan a la multitud. ¿Cómo no puedo dar vida eterna al mundo también? Porque Él es Dios. Ahora, Pedro responde con seguridad por los demás compañeros cuando el Señor le dijo: ¿se quieren ir ustedes? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿Cuántas veces estamos angustiados, afanados,
afligidos por cualquier circunstancia y como si nuestra vida se fuera abajo, nos olvidamos que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Observe, 46 de Salmo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. Y ese mismo Señor es el que Pedro entiende. Pero si este Dios es todo esto, ¿para dónde nos vamos? ¿Cómo vamos a dejarle? Hermano, amigo, por la situación que tú estés pasando, ven al Señor. Míralo a Él. Míralo a Él. El Señor entendió que Pedro sabía lo que estaba diciendo. Pedro había caminado con Él hacía mucho tiempo, 2 años y medio, 3 años. Había dejado todo para seguirle al Señor. ¿Qué has dejado tú, amigo, para dejarse? ¿Qué te trae? ¿Qué te detiene? Nosotros a veces, hermanos, como cristianos nos entretenemos y dejamos la gracia de estar al pie de la cruz contemplando al que sufriente murió por nuestros pecados para entretenernos con cositas de la vida. Miremos al Señor como Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué te acongoja? ¿Qué te da tristeza? Ahora, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno Elías, otro alguno de los profetas. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Así que la confesión de Pedro nos hace ver qué importante conocer quién es Él. Y finalmente, apreciados hermanos y amigos, la pregunta viene: ¿quién es el Señor hoy para ti? ¿Qué concepto tienes del Señor? Es el Cristo que tiene palabra de vida eterna. Es el Cristo en el que hemos creído y conocemos que Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo que tiene palabra, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro. Ahora, ¿cuáles son tus palabras? ¿Qué respuesta tú das si oye al Señor hablarte? Él te está hablando, Él te está conversando. ¿Por qué no viene a mí? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Esta mañana cantaron el himno 2. A Jesucristo ver sin andar. Porque entre nosotros hoy Él está. Y te convida con tierno afán, tierno, con ternura, diciendo, ¿cómo? Ven. Eso es lo que Pedro entendió y fue. Y la última canción que cantar fue mirarte a ti o algo así, ¿no? ¿Cómo dice? Supe que me amaba. ¿Tú no sabes que Dios te ama? Él te ama. Supe que me amaba. Y si tú sabes que Él te ama, también recibe su abrazo con amor tierno, con ternura. Y recuerda como Pedro, ¿dónde iré? Cuando hay un ciclón, ¿dónde uno va? A un refugio. Entonces, ¿por qué corre al refugio? Porque quiere guardar tu vida. Si tú quieres guardar tu vida para la eternidad, entonces tiene que venir a Jesús, el Hijo de Dios. Dios nos bendiga.